a Cuerpo Médico. Hoy empezamos el programa desde el Hospital Sabogal. Como ustedes saben, nuestro equipo de producción está aquí en las instalaciones de TV Perú, pero también recorriendo aquellos hospitales emblemáticos. Y lo mejor de todo es que en esta cuarta temporada están unidos todos los hospitales del MINSA, todos los hospitales de salud y también, por supuesto, todas las propuestas que tenemos con grandes doctores en la parte privada. Hoy tenemos un tema muy importante y es el lupus. Estamos hablando de una enfermedad rara, de una enfermedad inflamatoria que lo que hace es que nuestro sistema inmunológico comience a atacar a nuestros tejidos. Pero vamos a aprender un poco más de ella. ¿Qué sucede con nuestro cuerpo? ¿Puede ser una enfermedad mortal? ¿A quiénes afecta más? Pero sobre todo, hoy tendrán ustedes la oportunidad de poder hablar con un especialista si es que tienen alguna duda, si es que ya tienen el diagnóstico y quieren tener calidad de vida, o de repente hoy escuchan los síntomas y hay una alerta para empezar a tratarse. Pero también las llamadas de ustedes son fundamentales al 619-0707, 619-0776, 619-0707. Y empezamos hoy el programa desde el Sabogal y ahí se encuentra nuestra compañera Aura Guío, que nos va a traer mucha información desde allá. Aura, ¿cómo estás? Fátima, simplemente tomando también en cuenta aquello que has mencionado, es verdad, el lupus es una enfermedad poco frecuente aún. Sin embargo, también afecta a otras áreas del cuerpo y es por eso que estamos aquí en el Hospital Nacional Alberto Sabogal Sologuren. Y solo para soltar algunos datos que me llamaron bastante la atención, según la Fundación de Lupus de América, estima que aproximadamente 5 millones de personas en el mundo padecen de un tipo de lupus y que el 90% de personas, que la mayoría son mujeres, viven con esta enfermedad. Entonces creo que hay mucha información para desplegar y es por eso que Cuerpo Médico toca este tema. Así que vamos a estar ahí conectadas, siempre llevando información valiosa al público que nos observa. Bueno, eso es verdad. Y yo sé que muchos de ustedes que están en casa, cuando tienen un diagnóstico, lo primero que pasa por nuestra cabeza es el asustarnos. Sin embargo, aquí en Cuerpo Médico queremos ser un oasis de calma, de tranquilidad y también de acompañamiento. Uno, para darle la información que necesita, pero además para que entiendan que cuando están enfermos, también está enferma la familia. Pero aquí estamos nosotros para tratar de resolver, de apoyar y ser un soporte, así sea pequeño, para que ustedes tengan calidad de vida. Así que hoy el tema es el lupus. Estamos recibiendo todas sus llamadas y también a través de las redes sociales nos vamos a comunicar. Esto empieza así, es Cuerpo Médico. Aquí en Cuerpo Médico, en vivo y en directo a través de la señal de TV Perú y listos para presentarles al especialista. También vamos a recibir sus comunicaciones a través de las redes sociales y aquí en los estudios ya me acompaña el doctor Manuel Ugarte. Él es coordinador de la unidad de lupus del Servicio de Reumatología del Hospital Nacional Guillermo Albenera Irigoyen de E-Salud. Doctor, bienvenido a Cuerpo Médico y creo que hay mucha expectativa por este tema. Me gustaría empezar un poco una especie de clase didáctica. ¿Qué es el lupus? Porque estamos hablando de una enfermedad rara y no tenemos muchísima información. Perfecto, muchísimas gracias por la invitación, es un gusto para mí estar por acá. El lupus eritematoso sistémico es una enfermedad rara, se define como rara porque la prevalencia es 50 por 100.000 personas. Entonces, como comentaban hace un ratito, se estima que son 5 millones a nivel mundial. Si calculamos la población mundial, realmente es una enfermedad poco frecuente. El problema de ser una enfermedad rara es que tenemos menos información. Digamos, si queremos información sobre diabéticos, al haber una tasa de diabéticos mayor, podemos saber dónde están, qué tienen, cómo ocurre su enfermedad, qué complicaciones les pasa. En cambio, en lupus esto es más difícil, requeremos estudios más grandes, con más centros, y además tiene el segundo problema de que es una enfermedad de difícil diagnóstico. Es una enfermedad autoinmune sistémica y entonces puede afectar prácticamente cualquier órgano, pero hay pacientes que tienen
por ejemplo, no sé, rash malar, que es el que les pone la cara roja como si fueran unas alas de mariposa, y caída de cabello. Y hay otros pacientes que tienen una enfermedad renal crónica que terminan en diálisis, y hay otros que tienen inyección en las articulaciones. Ese, por ejemplo, es un eritema por lupus. Entonces, podemos ver una serie de... Por ejemplo, ese es el típico rash malar. Entonces, si uno ve, tiene la forma de una mariposa. Entonces, podemos tener un paciente que solamente tiene eso, donde probablemente su pronóstico sea bueno, pueda responder con tratamientos no muy intensos, pero otros tendrán compromisos mucho más agresivos que requieran tratamientos intensos, y en ese sentido también pueden haber complicaciones por el tratamiento. Ahora, hablábamos que hay un porcentaje de incidencia en las mujeres. ¿Cuál es el rango de edad más o menos? Afecta principalmente a mujeres jóvenes, mujeres en edad fértil, entre 20 y 40 años, y como comentaban, pues el 90% de la población con lupus es femenino. Entonces, esto genera una serie de problemas. Para empezar, esta es población económicamente activa. Entonces, al no poder trabajar hay un impacto posterior, pero además impacta la fertilidad. El embarazo puede complicar el lupus, entonces, de hecho, retrasa a veces el deseo de la fertilidad, puede producir menopausia precoz, entonces a veces no pueden tener hijos. De hecho, nefritis lúpica es una de las causas de aborto terapéutico probados en el Perú. Entonces, sí es realmente un problema para nosotros en nuestros pacientes. Por ejemplo, a pesar de ser rara, en población hispánica en Estados Unidos es la quinta causa de muerte en mujeres jóvenes. Entonces, es rara, pero impacta fuertemente en la población. Claro, y conforme hay más investigación, se van detectando más casos de manera mucho más rápida y hay todavía mucho por investigar. Doctor, yo le pido que me acompañe, nos vamos a ir hasta el Sabogal porque hay información importante para compartir con todos los televidentes del Cuerpo Médico. Adelante, Aura. Bien, Fátima, bueno, para poder complementar esta información, así como mencionaba el doctor, creo que el lupus desarrolla muchas enfermedades que se van relacionando unas con otras, ¿no? Y para poder ampliar esta información, estamos con Gabriel Vidal, que es médico internista del Hospital Nacional Alberto Sabogal Sologuren, para que nos comente un poco cuál es la investigación o los estudios que han realizado ustedes como institución con los diferentes casos que me mencionaba, doctor. Bueno, buenas tardes. Ante todo, muchísimas gracias por la invitación. Normalmente en los países como Perú o en las instituciones públicas las investigaciones son un poco pocas, ¿no? Son pocas, y lo que más tenemos es básicamente casos, es decir, agarrar un caso específico, ver su presentación clínica, y algunos que otros son una serie de casos, o sea, recopilar 5, 10 o 15 casos, para ver cómo son las presentaciones más comunes, ¿no? Pero no tenemos, por ejemplo, ensayos clínicos o estudios relacionados al lupus que nos puedan comparar un tratamiento versus otro, o diferentes poblaciones a nivel nacional. Eso es un poco difícil encontrar acá en nuestra institución. Perfecto. Y bueno, mencionando lo que usted acaba de contarnos, ¿cuáles serían las complicaciones más frecuentes que llegan aquí a la institución? Este es un hospital de nivel de alta complejidad, ¿no? Entonces, normalmente los casos más leves no son vistos en hospitalización, básicamente se ven a nivel de consulta externa o sino a nivel periférico. Aquí llegan las complicaciones más severas, como ustedes podrán entender. Las complicaciones más comunes son la nefropatía lúpica, nefritis lúpica, la afectación del riñón, y las afectaciones cardiovasculares. Son las más severas, y las pulmonares. Esas son las que más vemos acá. Bien, y es ahí donde se deriva el paciente precisamente a la especialidad exacta. Así es. ¿Cuál es el proceso que sigue? El proceso es cuando un paciente desarrolla un lupus severo, que es cuando se afecta un órgano específico de alta vitalidad, como puede ser, como le dije, el riñón, corazón, cerebro, hígado. Entonces, cuando hay esa afectación, viene a un hospital como este y se maneja no tanto solo por una especialidad, sino en conjunto, porque hay múltiples alteraciones que suceden en ese paciente. Entonces, no solo está el reumatólogo, está el internista, está el gastroenterólogo. Entonces, todo el equipo se basa a través de interconsultas, el proceso, en una cama donde está asignada al paciente, ¿no? Entonces, el manejo es multidisciplinario. Perfecto. Y con esto vamos a regresar contigo al set, Fátima, porque efectivamente, por esa razón hemos venido aquí al Hospital Sabogal, para poder tener un poco esta conexión con todo el equipo multidisciplinario que interviene en esta enfermedad que, como mencionaste, es poco común. Entonces vamos a estar visitando otra área en breves momentos, pero regresamos contigo al estudio. Gracias, Aura. Efectivamente, aquí conversábamos con el doctor Ugarte
sobre qué pasa ya en un caso muy grave. Y es como que el corazón, por ejemplo, fuera el enemigo y el sistema inmunológico comienza a atacarlo o a cualquier órgano que se compromete, ¿no? Sí, de hecho, la idea de una enfermedad autoinmune es que, digamos, el sistema inmune normalmente ataca gérmenes. Claro. Qué sé yo, digamos, ahorita con el COVID ataca al virus. En la enfermedad autoinmune es como que el sistema inmune asume que el organismo es un germen y lo empieza a atacar. Entonces puede atacar el riñón, puede atacar el corazón. Mientras más intenso es el ataque, el órgano se puede dañar más rápidamente. Y entonces lo que nosotros hacemos es atacar al sistema inmune. ¿Y eso qué significa? Que de repente el órgano mejora, de hecho es lo que buscamos, pero también las defensas del paciente bajan, entonces tienen más riesgo de infectarse. Entonces, por ejemplo, los medicamentos que dábamos se asociaban a mayor riesgo de mortalidad por COVID y era algo que veíamos en nuestros pacientes. O menor respuesta a la vacunación, porque la respuesta a la vacuna es una respuesta del sistema inmune. Si el sistema inmune está deprimido, la respuesta a la vacunación también se va a alterar. ¿Y qué se hace entonces con una persona con diagnóstico de lupus y la vacunación en estos momentos? Se tiene que vacunar, o sea, de hecho se tiene que vacunar. La respuesta puede no ser la de una persona sana, pero es mejor estar vacunado que no estarlo. No se han reportado eventos adversos importantes con la vacunación en COVID. Digamos, cuando se hizo los estudios de vacunación no se incluyeron pacientes con enfermedades autoinmunes ni con cáncer, entonces realmente la parte de seguridad de los ensayos clínicos, digamos, teníamos menos información, pero ya hay suficientes reportes para demostrar que la vacunación es segura, pero sí podría ser menos efectiva que en personas sanas. De hecho, por eso están incluidos entre los que reciben cuarta dosis. Claro, exacto, justamente. Vamos ahora con nuestras preguntas y esta vez llega a través de las redes. Vamos a ver a quién tenemos y en el Facebook nos escribe Aurora Espinosa. Si tengo lupus y estoy embarazada, ¿mi hijo puede contraer esta enfermedad? Ese es un miedo común en nuestros pacientes. De hecho, se heredan riesgos. Es decir, si mi mamá tuvo lupus, mi probabilidad de tener lupus es mayor que si mi mamá no tuvo lupus. Pero no quiere decir que voy a tener lupus. Para que uno tenga la enfermedad hay normalmente un riesgo genético, que es el que heredamos, pero aparte hay una serie de determinantes ambientales. Por ejemplo, no sé, soy fumador, mi riesgo aumenta. Me expongo a radiación ultravioleta, mi riesgo aumenta. Empiezo a tener infecciones, mi riesgo aumenta. Entonces, si una mujer con lupus tiene un hijo o una hija, porque afecta más a mujeres, la idea sería que esa niña, por ejemplo, evite exposición a radiación ultravioleta. O sea, usemos bloqueadores desde niños. Claro. Que de hecho los dermatólogos nos lo recomiendan por cáncer de piel. O sea, la recomendación existe. Evitemos que fumen. La ventaja es que ya ahora es menos frecuente. Tengamos cuidado con las infecciones, manejemos mejor el estrés y es menos probable así que nuestros hijos tengan lupus, aún así la mamá tenga lupus o el papá tenga lupus. Entonces, trabajar el tema de la prevención porque genéticamente puede saltar. Vamos con otra pregunta que nos viene a través de las redes sociales. Y John Chávez dice, ¿cómo sé si el lupus está activo? Es la pregunta que nos hace John. Bueno, ese es un tema complicado, inclusive para nosotros como médicos. Hay manifestaciones que el paciente se da cuenta. El rash que mostrábamos hace un rato. El paciente va a ser el primero en notar que la cara se le puso roja. Pero, por ejemplo, tenemos el compromiso renal. El paciente empieza a eliminar proteínas en orina. El paciente no siente absolutamente nada. Si presta atención, de repente ve un poco más de espuma en la orina, pero no siente nada más. Entonces, si nosotros no le hacemos chequeos regulares, no nos enteramos hasta que se le empiezan a hinchar las piernas. ¿Por qué se le hinchan las piernas? Porque perdió tanta proteína en orina que su albúmina bajó o porque su riñón está fallando. Entonces, tenemos que hacer un seguimiento mucho más regular para enterarnos antes de que la molestia aparezca. Entonces, si queremos saber que el lupus está activo, tenemos que tener un seguimiento regular con nuestro médico que nos va a pedir una serie de exámenes para ver, por ejemplo, el riñón, por ejemplo, en la sangre, que no haya baja de defensas, baja de hemoglobina o baja de plaquetas, y además evaluar los síntomas. No todos los síntomas que tiene el paciente con lupus también es verdad son por el lupus. Por ejemplo, el uso crónico de corticoides también genera complicaciones. Entonces el paciente de repente siente debilidad, pero puede sentir debilidad por el corticoide. Entonces sí es importante tener un chequeo adecuado para poder definir cuándo hay actividad y cuándo no. Y respecto a los medicamentos que se deben de usar para el lupus, tenemos varios. ¿Cómo se maneja con los fármacos? Primero que nada, tenemos la hidroxicloroquina que la reciben prácticamente todos nuestros pacientes salvo contraindicación. ¿Por qué la hidroxicloroquina? Porque ha demostrado disminuir el riesgo de mortalidad, de daño, mejora el control de la enfermedad, reduce complicaciones. Entonces ahí, salvo contraindicación, ese lo van a tener todos. Pero de ahí empieza el problema con algunos otros medicamentos. Tenemos, por ejemplo, los corticoides que mencionaba hace un rato, que son muy buenos, cambiaron el pronóstico de nuestros pacientes. En los años 50, cuando no existían los corticoides, la mortalidad a 4 años era 50%. Ahorita la mortalidad a 5 años es 4%. O sea, ¿ha mejorado? Sí, ha mejorado. Pero los corticoides producen catarata, producen osteoporosis, producen diabetes, infarto y una serie de complicaciones. Entonces, el corticoide se utiliza, pero debe ser utilizado con cuidado.
Lo que buscamos es la dosis mínima necesaria por el menor tiempo posible. Esos dos son los dos medicamentos aprobados por la FDA que tenemos de uso regular en el Ministerio de Salud. Existen algunos medicamentos nuevos que se han aprobado, que es belimumab, anifrolumab y voclosporina, que todavía no tenemos en salud o en el ministerio por una serie de motivos. De hecho, anifrolumab y voclosporina todavía no tenemos ni siquiera en el país. Y entre los motivos por los cuales no los tenemos es porque a veces a los medicamentos para ingresar se les piden cosas que por la cantidad de pacientes son poco probables de conseguir. Por ejemplo, no hay un concepto de cura. Entonces lo que nosotros buscamos se llama remisión. Remisión es una enfermedad controlada con medicación segura. Es decir, prednisona a dosis no más de 5 miligramos e inmunosupresores en dosis de mantenimiento. Pero este concepto fue definido hace 2 años. Entonces, cuando se aprobó belimumab por la FDA, el concepto no existía. Entonces, ellos tenían un concepto distinto que fue aprobado por FDA y la EMA. Y ahora cuando uno evalúa dice, ya, pero ellos no midieron remisión. Pero no lo midieron porque no existía. Entonces, a veces el tema de acceso a medicación, algunas son complicadas. De hecho, con la inclusión del lupus en las enfermedades que atiende el CIS, mejoraba el acceso en el Ministerio de Salud. Salud o Fuerzas Armadas siempre hemos tenido la ventaja de que tenemos mal que bien un mayor acceso a medicación. Y esperemos que en el tiempo, ahora que con los reglamentos de enfermedades raras y huérfanas, se pueda lograr tener más acceso todavía. Bueno, por eso es tan importante, ¿no?, trabajar en conjunto, porque hay una necesidad, por supuesto, de atender a tantos pacientes que nos están viendo hoy aquí en Cuerpo Médico respecto a esta enfermedad. Vamos con otra pregunta, doctor, que nos llega a través de las redes sociales. Vamos a ver, es Flor Cruz, dice, ¿puedo llevar mi vida personal y laboral con normalidad si tengo lupus? ¿Tiene que ver con los niveles, doctor? ¿Cómo haríamos? Ya. Bueno, ahí aprovecho para contar un poco lo que hacemos en el hospital. El hospital tiene una unidad de lupus que lo que busca justamente es saber qué pasa con nuestros pacientes. Entonces tenemos una cohorte de seguimiento que nos permite analizar qué ha ido pasando con ellos. Y uno de los temas que a nosotros nos interesó ver fue justamente este tema de productividad laboral. Entonces, los pacientes con lupus normalmente van al trabajo. O sea, las faltas por lupus son menos frecuentes quizá que en otras autoinmunes. El paciente con artritis reumatoide le duele y no puede ir. El paciente con lupus es más frecuente que vaya. Pero ¿qué encontramos? Que no rinden en el trabajo como quisieran. O sea, está en una reunión y no logra concentrarse. Entonces, sí es verdad que puede haber un impacto en su vida laboral. Y también cuando vimos calidad de vida, vimos que se afecta la calidad de vida. Al principio del programa tú mencionabas que es una enfermedad que afecta a la familia. Y uno de los dominios que más se afectó en nuestra población fue la carga a otros. Es decir, si me tienen que llevar a la consulta, si me tienen que dar mi pastilla, si me tienen que llevar, no sé, pues a hospitalizarse. Entonces, sí puede afectar, o de hecho afecta la calidad de vida, afecta la productividad laboral, pero con un control adecuado y con estrategias adecuadas se podría mejorar eso. Vamos ahora con una llamada, doctor. Es Julia desde Villa María del Triunfo. Julia, te escuchamos. Muy buenas tardes. Buenas tardes, señorita. Señorita, dice que al principio no tiene síntomas, pero lo que yo tengo es que mi pierna siempre se hincha. Me han examinado, pero no me han encontrado nada. Solo me han dicho que tengo un poco de varices. A ver. A partir de las 11 de la mañana se me hincha la pierna. Y zapatos que me aprietan. A ver, vamos a preguntarle, Julia, al doctor. ¿Está un poco vinculado, por ejemplo, la hinchazón a un diagnóstico posible de lupus? Puede haber aumento de volumen en miembros inferiores. El aumento de volumen en miembros inferiores puede verse muchas cosas. Por ejemplo, puede verse un problema renal. Entonces, como mencionaba hace un rato, si elimino proteínas en la orina, baja la albúmina, se hinchan las piernas. Si mi riñón falla, se hinchan las piernas. Si mi corazón falla, se hinchan las piernas. Pero también puede ser un tema venoso. Es decir, si el paciente tiene varices, que digamos no tendría nada que ver con el lupus, también podría hincharse las piernas. Entonces, justamente ese tipo de cosas son los que nos hacen complicado el diagnóstico. Porque no tengo cómo decirle al paciente, si tiene esto, tiene lupus, y si no lo tiene, no tiene lupus. O si esta prueba le sale positiva, tiene lupus, y si sale negativa, ya no lo tiene. No, lamentablemente no es tan fácil como eso. Muy bien, y recuerden que la especialidad es reumatología para hacer el descarte y toda la evaluación. Nos vamos nuevamente, doctor Ugarte, hasta el Hospital Sabogal, porque vamos a complementar más información respecto a este tema ahora. Así es, Fátima, como habíamos mencionado en un inicio, íbamos a estar visitando diferentes áreas
donde normalmente existe una relación entre un paciente que tiene lupus y otras complicaciones. Para esa razón estamos con el doctor Jaime Heredia, que es nefrólogo del Hospital Nacional Alberto Sabogal Sologuren, justamente para hablar de esta enfermedad, la nefritis lúpica. Coméntenos un poquito, doctor, cómo se desarrolla esta patología. Buenas tardes. Bueno, la nefritis lúpica es el compromiso renal de la enfermedad sistémica de lupus. Lo importante acá es la detección precoz para poder implementar un tratamiento precoz y evitar que el paciente o retardar el ingreso a diálisis. Eso más o menos representa la quinta, sexta causa de los pacientes que están en diálisis, el lupus. Okay, ¿y en qué...? Inicialmente se manifiesta con orinas espumosas, o sea, con pérdida de proteínas, pérdida de sangre por orina. Entonces, cuando un paciente tiene ese compromiso, ideal es hacerle una biopsia renal para ver el compromiso y establecer el tratamiento. A veces algunos pacientes, pese al tratamiento inmunosupresor, no responden y sigue progresando la enfermedad renal y terminan en diálisis. Otro tipo de terapia de sustitución renal a los pacientes que puede ser el trasplante renal, que es factible en los pacientes con lupus. Ok, eso quiere decir entonces que va a depender mucho del compromiso en el que se encuentre el riñón o el daño o la complejidad para poder llegar a una diálisis y finalmente a un trasplante de riñón. ¿Es posible entonces? Es posible. Cuanto más tardío sea el diagnóstico, cuanto más haya progresado la enfermedad, eventualmente el pronóstico es peor, ¿no? ¿Y qué tan frecuentes son la llegada de los pacientes precisamente aquí de lupus que presenten una complejidad con el riñón? Los que terminan en diálisis no representan, como le dije inicialmente, entre la quinta y sexta causa, el lupus. Los pacientes que traen en diálisis es la sexta causa de nuestros pacientes, ¿no? Y es más frecuente mujeres jóvenes que llegan a diálisis. Muchas de ellas han recibido tratamiento inmunosupresor, siempre en conjunto con los servicios de medicina interna y de reumatología, sobre todo reumatología, pero pese a la evolución, a veces pues, evolucionan mal y llegan a diálisis, ¿no? Bien, doctor, finalmente ya para cerrar, solamente le voy a pedir que nos dé 3 recomendaciones de pronto para las personas que pueden estar observando este programa y que estén interesadas en este tema del lupus precisamente. Bueno, si ya tienen el diagnóstico de lupus, deberían visitar a un nefrólogo, así no tengan síntomas, para hacer un screening, ¿no? sobre pruebas básicas como un examen de orina y a ver si son candidatos a una biopsia renal. Bien. ¿Alguna otra recomendación? Bueno, como le había manifestado inicialmente, acá lo importante es establecer un diagnóstico precoz para que podamos implementar un tratamiento oportuno y así evitar que el paciente llegue a diálisis. Bien, perfecto, doctor. Muchísimas gracias por toda la información que nos ha brindado en esta tarde. Sin embargo, vamos a estar llegando a otra área que es el área de gastro, pero hay información para desarrollar más adelante. Así que, Fátima, vamos de regreso al set contigo mientras yo me traslado de un punto a otro. Bueno, muchas gracias. Y algo que conversábamos, doctor, era ¿qué pasa si hay un trasplante? ¿El lupus va a continuar atacando a este nuevo riñón o qué sucede ahí? Normalmente la medicación que usan para el manejo de trasplante para evitar el rechazo controla la enfermedad. De hecho, son medicamentos que nosotros también usamos. Por ejemplo, en trasplante renal, ahorita en el hospital usamos sobre todo micofenolato, tacrolimus, que también se utilizarían para nefritis lúpica si el paciente lo hiciera. Entonces, la frecuencia de una nefritis en el órgano trasplantado es menor, probablemente porque se está manejando desde antes de que pueda aparecer para evitar el... Claro, hay un tema preventivo. Vamos con una llamada y esta vez es Marcelina. Ella nos está llamando desde Surco. Marcelina, aquí el doctor Ugarte te escucha. Buenas tardes. Mi pregunta es, dígame, ¿el lupus también tiene que ver con la bajada, o sea, que una persona baje de peso así rápidamente y constantemente esté con el estómago seco? Vamos a ver, ¿hay alguna manifestación previa de lupus relacionado a la parte gastrointestinal? A ver, sobre la primera parte de que bajen de peso, sí puede haber baja de peso. Hay compromiso gastrointestinal posible. Pueden haber síndromes malabsortivos, es decir, el paciente puede tener diarrea porque no absorbe algunos nutrientes. No es que sea muy frecuente, pero puede haber síndromes malabsortivos también ahí. En general, como decía, podría afectar teóricamente cualquier órgano, pero digamos, la parte digestiva no es de los frecuentes en el debut al menos. Muy bien, vámonos ahora con María, que nos está llamando desde San Juan de Miraflores. María, el doctor Ugarte te escucha.
Buenas tardes, gracias por esta oportunidad que me dan de poder preguntarle al doctor y agradezco su respuesta. Quisiera saber, yo soy una paciente de lupus de 10 años con esta enfermedad y he querido vacunarme de la tercera vacuna de COVID, pero el médico me dice que todavía no debo vacunarme porque mis exámenes han salido altos en leucocitos. ¿Cómo debo, hasta cuándo puedo esperar esto? ¿Es verdad que no puedo vacunarme? Esa es mi pregunta, por favor, y gracias por la respuesta. Pero justamente estábamos hablando hace un momento de un caso similar al de María. La recomendación finalmente es vacunarse, pero ella nos está hablando que hay una elevación de los leucocitos. ¿Eso significaría que no debe vacunarse o cuál es su recomendación? No, teóricamente más bien lo que produce el lupus es bajada de leucocitos. Lo que pensamos cuando un paciente con lupus eleva leucocitos habitualmente es una infección agregada. Entonces, si hubiera una infección agregada, no se recomienda la vacunación, no porque esté contraindicado formalmente porque le vaya a hacer daño, sino porque es difícil saber si estoy con fiebre porque tengo un resfrío y me ponen la vacuna, si esto es un evento adverso o es el resfrío que ya tenía. Entonces, por eso es que no se recomienda. En general, la contraindicación para vacunación son muy pocas. Sería el paciente que esté hospitalizado porque está muy mal, porque en el paciente que ya tiene la enfermedad, así esté activa, puede pasar que no responda bien. Por ejemplo, no sé, el paciente está recibiendo prednisona dosis alta por un compromiso renal. Está recibiendo, no sé, rituximab por el compromiso renal. Entonces, su probabilidad de respuesta a la vacuna es menor. O sea, eso está demostrado que es menor. Pero así sea menor, es menos malo que no tenerla. Claro, exacto, hay que poner las cosas en la balanza. Vamos ahora con una pregunta que nos viene a través de las redes sociales y estamos en el Twitter, en el Facebook e Instagram. Esta vez nos vamos al Instagram. Oscar Ruiz dice, ¿qué medidas referentes al estilo de vida deben tomar las personas con lupus eritematoso sistémico? Estilo de vida saludable, es decir, deben comer de forma saludable. El paciente con lupus tiene más riesgo de muerte cardiovascular que la población general. Por ejemplo, una mujer de 40 años con lupus tiene 50 veces más riesgo de infarto que una mujer sana. Entonces, hay una parte de eso que podríamos manejar desde la lógica de reumato, no sé si bajarle el corticoide cuando sea posible, la hidroxicloroquina previene el infarto, pero hay otra parte que va a depender del paciente y eso implica una dieta saludable. Implica hacer ejercicio, porque a veces no hacemos ejercicio porque tienen fatiga. Fatiga es probablemente el síntoma más frecuente en los pacientes. Y claro, si un día estamos con fatiga no queremos hacer ejercicio, pero la actividad física reduce la fatiga. Debemos evitar el tabaco, porque el tabaco aumenta el riesgo de enfermedades autoinmunes, y aumenta la probabilidad de reactivación de enfermedades autoinmunes y aumenta la mortalidad por una serie de causas. O sea que ahí no hay mucho que negociar en cuanto a bajar el tabaco. Debemos evitar los consumos excesivos de alcohol, por los mismos motivos y además por el riesgo del daño hepático por alcohol, además de la medicación. Entonces, claro. Sí, bueno, y además hay, doctor, muchas propuestas. Ahora uno desde el celular puede buscar ejercicios, puede bailar y también hay muchas recomendaciones de alimentación saludable. Vámonos ahora con Emperatriz, que ella está en el Cercado de Lima y también tiene una consulta para el doctor Ugarte. Emperatriz, aquí el doctor la escucha. Buenas tardes. Buenas tardes, Emperatriz. El doctor Ugarte listo para responder. Buenas tardes, doctor Ugarte. La consulta era con respecto a mi esposo que tiene la oreja, la tiene bien inflamada todo el pabellón. Ya ha acudido al otorrino y le han dado antibióticos durante una semana. Ya están pasando como 3 semanas y la oreja todavía está roja, el pabellón más que todo. Yo quería saber si eso tendría algo que ver con el lupus. A ver, una oreja roja, sobre todo la parte del pabellón. Sería poco frecuente. Si estuviera pensando en una enfermedad autoinmune, hay otras enfermedades que afectan el cartílago auricular, como la policondritis recidivante, que es aún más rara que el lupus. Pero lo primero siempre es demostrar que no es infeccioso. ¿Tendría que seguir con ese doctor o para otro descarte? Yo creo que primero es definir bien con otorrino que no sea infeccioso. Si no es infeccioso, recién ahí, por ejemplo, reumato podría opinar si es que le parece que puede ser una policondritis recidivante o no, que como digo, es aún más rara que el lupus, o sea, la probabilidad sigue siendo que sea una infección. Muy bien, vámonos ahora hasta Trujillo. ¿Bailar marinera? No, señores. Vamos a recibir la llamada de Daisy, que también tiene una consulta para el doctor Ugarte. Daisy, querida, el doctor te escucha. ¿Cómo estás? Buenas tardes, doctor Manuel. Mire, yo tengo un diagnóstico de lupus desde el año 2012. En la actualidad estoy con lupus inactivo. Hace 14 días he sido operada de una histerectomía total. Me pregunta el doctor, miren,
desde que he salido de alta, tengo muchas aftas en la boca. Y doctor, y estoy con bastante dolor de espalda. ¿Qué me recomendaría? ¿Ir nuevamente al reumatólogo o al ginecólogo? Porque tengo bastante dolor de espalda y las articulaciones. Y las aftas en la boca. Muy bien, vamos a ver qué nos dice el doctor Ugarte. De hecho, las úlceras orales son uno de los compromisos típicos en lupus, es una de las lesiones más frecuentes en mucosas. Entonces, lo primero es ver si el paciente las tenía antes. Si el paciente normalmente cuando se activaba hacía úlceras orales, sí, lo más probable es que sea por la enfermedad. ¿Y podría usar algunos toques, algo para minorar el dolor? Sí, no hay problema con que uno use los toques para minorar el dolor, pero sí hay que definir si es o no es por la enfermedad, porque si fuera por la enfermedad, estamos hablando de que está en alguien que estaba previamente inactivo, se puede estar reactivando la enfermedad. Y entonces... ¿Y la recomendación, reumatología o ginecología? Reumatología, porque la úlcera oral no tendría nada que ver con el problema ginecológico y el dolor lumbar probablemente sea por la anestesia. Claro, sí, hay todavía un efecto. Vámonos ahora hasta el Callao, mi tierra, ahí nací yo, porque está Milagros, que nos hace una pregunta para el doctor Ugarte. Milagros, le escuchamos. ¿Milagros? Buenas tardes. Milagros, ¿aló? sí, el doctor Ugarte le escucha. Buenas tardes, soy paciente lúpica, diagnosticada hace ya casi 3 años. Tengo 43 años y tenía una consulta. ¿Qué tanto puede afectar a una mujer en la edad premenopáusica? Porque yo tengo brotes constantes y no entro en remisión. Además del lupus, tengo fibromialgia y esclerosis sistémica progresiva. Yo quería saber si es que se activa más el lupus por el motivo de las hormonas. Claro que sí. Vamos a ver, Milagros, a ver qué nos dice el doctor y qué solución también nos puede dar. La enfermedad afecta más a mujeres en edad fértil, de hecho porque tiene un componente hormonal. Las hormonas pueden encender más la enfermedad, por eso es que en el embarazo, por ejemplo, tenemos riesgo de reactivación. El problema es que la señora además sufre de 3 enfermedades, además de sufrir de lupus, como ella menciona, sufre de fibromialgia y esclerosis sistémica. Y eso a veces hace difícil diferenciar qué problema es de una o de otra. Claro, se juntan a veces. Claro, o sea, el paciente con fibromialgia tiene fatiga y tiene dolor, claro, pero el paciente con lupus también lo puede tener. Entonces, esa diferenciación sí requiere un manejo cuidadoso con su médico. Y ahí podría haber una alteración en el tema de la menopausia, podría entrar algo, podría tener más síntomas, debe ir a una ginecóloga. Sí pueden tener más molestias, los pacientes con fibromialgia tienen más molestias relacionadas a la menopausia. Puede ir a su ginecóloga. El tema es que la terapia de reemplazo hormonal, si el lupus estuviera muy activo, no se recomienda. Entonces sí es un poco más difícil de manejar. En este caso tiene que verlo con varios médicos, no todo un equipo multidisciplinario. Nos tenemos que ir a una pausa, pero regresamos con más preguntas aquí en Cuerpo Médico. Hoy hablando de lupus y el doctor Ugarte, atento a todas sus interrogantes. Volvemos. Estamos de regreso aquí en Cuerpo Médico y nos vamos ahora con Aura, que está en el Hospital Sabogal, también hablando de este importante tema como es el lupus. Aura. Así es, Fátima, y ahora vamos a enfocarnos en el lupus y el aparato digestivo, que parece muchas veces que puede no tener relación, sin embargo, existen algunas enfermedades bastante comunes y frecuentes que también se desarrollan o se desencadenan por el tema del lupus. Para esta información estamos con Fiorella Portela, que es gastroenteróloga del Hospital Nacional Alberto Sabogal Sologuren de eSalud. Doctora, primero muchísimas gracias por la información que nos va a dar, pero cuéntenos, ¿cuáles son las enfermedades más frecuentes que se pueden asociar a un paciente con lupus? Bueno, el paciente con lupus eritematoso muchas veces es derivado porque presenta líquido en la cavidad abdominal. A eso se le denomina ascitis y muchas veces nosotros apoyamos en lo que viene a ser el estudio del líquido ascítico, así como su drenaje. Por otro lado, también vemos afecciones del hígado, lo que se denomina una hepatitis inducida por el lupus o hepatitis reactiva por lupus eritematoso. Además de ello, hay hepatitis de origen autoinmune secundaria al lupus y además también hay hepatitis asociadas a los tratamientos farmacológicos asociados al lupus también, ¿no? Bien, doctora, y si hablamos del hígado, en realidad que hay muchas enfermedades que se relacionan
a este órgano. ¿Cuáles podrían ser las pruebas o tratamientos que desde su área abordan este tema? Una de las pruebas muy importantes es la ecografía de abdomen, en el cual nosotros nos vamos a determinar, no más que todo, el tamaño del hígado, si es que hay hepatomegalia. Por otro lado, también la arquitectura hepática, ¿no? La presencia de algunas lesiones típicas, ¿no?, asociadas al lupus eritematoso. Por otro lado, también el perfil hepático completo y una serie de marcadores también autoinmunes e inmunoglobulinas. Y según su experiencia, durante el tiempo que usted ha podido llegar a atender a un paciente con lupus, ¿cuáles son los posibles tratamientos que este paciente reciba? Claro, por ejemplo, con respecto a la hepatitis autoinmune inducida por lupus eritematoso, el tratamiento viene a ser con corticoides a altas dosis. Por otro lado, con respecto a las hepatitis reactivas asociadas al lupus, estas generalmente suelen ser asintomáticas, solamente se realiza vigilancia, ¿no? Bien, doctora, y para ir terminando, el equipo multidisciplinario que interviene desde su área para tratar a un paciente que presenta estas complicaciones. Muchas veces también nosotros podemos llegar a lo que viene a ser una biopsia hepática y necesitamos el apoyo también del médico radiólogo intervencionista para nosotros poder determinar qué hepatopatía tiene el paciente con lupus, ¿no? Y por otro lado también, hacemos muchas veces junta médica con los gastroenterólogos y los médicos de la URBI, ¿no? Bien, perfecto, doctora. Muchísimas gracias en realidad por toda esta información. Nos seguimos dando cuenta que esta enfermedad, que es poco común, definitivamente desencadena otras complicaciones, así que hay que siempre invitar a la prevención. Y es aquí donde yo aprovecho este momento y le pregunto al doctor, han mencionado el consumo de corticoides a lo largo de toda esta entrevista. ¿En qué momento se debe realmente consumir estos medicamentos? ¿Eso quiere decir que de pronto el lupus debe tener cierta severidad? Se lo consulto porque tuve una tía precisamente que tenía un lupus muy leve y tuvo precisamente que consumir muchos corticoides y bueno, no fue lindo el desenlace definitivamente. Pero bueno, ahí está. Nosotros cerramos aquí en el Hospital Sabogal, pero regresamos contigo, Fátima, al estudio. Gracias. Muchísimas gracias, Aura. Y estaba esta pregunta sobre el uso de los corticoides. ¿En qué momento se aplica? ¿En qué nivel? ¿Y qué sucede? ¿Por qué puede empeorar? La idea es que los corticoides deben ser la menor dosis posible, el menor tiempo posible. ¿Cuándo los indicamos? Cuando hay actividad. Antes usábamos dosis muy altas, de hecho tenemos que bajar las dosis. Si yo quiero decir que mi paciente está bien controlado, significa que su dosis de corticoide es baja. No hay forma de que un paciente esté bien controlado con una dosis de corticoide alta, por más de que el compromiso clínico esté completamente en silencio. Si toma, no sé, 10 miligramos de prednisona, ese paciente está mal controlado. Muy bien, nos vamos a Yurimaguas. Janet tiene una pregunta también para el doctor Ugarte. Janet, le escuchamos. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Doctor, discúlpame. Bueno, le comento. Yo tengo un paciente que hace 2 años que le diagnosticaron lo que es artritis reumatoidea. Pero hace 2 meses y medio que en uno de los brazos, en el brazo derecho, le salió podrían decir un fórmulo en el codo. Y eso le lleva al doctor, le inyectaron como sacarlo, ¿no? Que hay ahí, pero salió lo que es un poco de materia. Bajó, le pusieron inyecciones, pero hace 2 o 3 semanas atrás que nuevamente salió. Muy bien, vamos a ver. Yo no sé si será un lupus como ustedes lo llaman, o qué podría ser. Vamos a ver, doctor, esta consulta que nos hace desde Yurimaguas. Si tiene artritis reumatoide y sale un bulto en el codo, 2 opciones, digamos, serían las más probables. O una bursitis, que es una inflamación de una bolsa en el codo, o un nódulo reumatoide. Como ella dice que le han retirado materia, yo pensaría que eso ha sido una bursitis, que es la bolsa se inflamó y se llenó de pus. Entonces ahí si ha habido pus, tendrían que darle antibiótico y reevaluarla. Muy bien, vamos con otra llamada. Esta vez es Gloria, que se encuentra en ATE. Gloria, adelante, el doctor Ugarte la escucha. Gloria, ahora sí. Buenas tardes, una consulta. Mire, mi mamá tiene la artritis reumatoidea. El problema es que se le ha complicado con un cuadro de vasculitis y muchos son a nivel de los pies y los tobillos, ¿no? Entonces el médico le ha recetado el tramadol, pero ella no lo tolera.
Entonces yo quiero saber, o sea, qué medicamento puede tomar o cuáles son los riesgos, por ejemplo, de los corticoides, ¿no? Como está hablando de la dexametasona. Sí, Gloria, justamente acá el doctor va a darle la respuesta. No le entendí bien el medicamento que no toleraba, pero la idea, digamos, la artritis reumatoide puede producir una vasculitis que se llama la vasculitis reumatoide. De hecho, se considera un compromiso severo, entonces ahí probablemente sí le den un poco más de corticoide del que uno quisiera y le agregan normalmente un inmunosupresor. La ventaja en artritis reumatoide es que como es un poco más frecuente tenemos algo más de medicamentos, entonces sí hay alternativas que sería cuestión de que converse con su médico para ver qué le conviene. Decírselo, ¿no? Porque a veces nos recomiendan algo, nos cae mal y nos quedamos callados y después decimos es que no me va bien, pero hay que comunicarle a nuestro médico si es que está pasando el caso de Gloria. Bueno, doctor, vamos a seguir, pero algo importante aquí en Cuerpo Médico, lo dije creo ayer, no es estar en los zapatos del otro, sino intentar caminar con los zapatos del otro. Por eso que los testimonios son tan importantes aquí. Vamos a ver de qué se trata ahora. Me encuentro aquí con el doctor Ugarte, pero también con Iris Roca. Ella es de la Asociación Lupus Perú. Iris, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias. ¿Cómo empezó contigo el diagnóstico y en qué etapa te encuentras ahora? Gracias, Fátima, por la invitación. Yo estoy en el proceso, empecé a hablar primeramente cómo empecé. Para poder diagnosticarme lupus, se demoraron mucho porque en el caso mío en particular me dio con dolor en las articulaciones a tal punto que me llegaron a confundir con Guillain-Barré en un inicio. Porque estuve postrada en cama como un mes sin poder caminar y el dolor sumado a esto, la caída del cabello, casi el 80% de mi cabello se cayó. Bueno, ahorita lo que tengo es lo que ya me ha crecido, ¿no? Y lo que ves, la voz, la disfonía crónica que empezó a debutar en ese momento y el daño de los pulmones, ¿no? Entonces, para mí todo esto del COVID, el encierro, los cuidados, siempre de un inicio no he sido ajena a eso, ¿no? Porque siempre he estado con cuidados. Iris, querida, mucha gente nos está viendo y también se identifica contigo. ¿Qué es lo más difícil para tu vida cotidiana teniendo este diagnóstico de lupus? Lo más difícil, yo creo que podría ser la comprensión de las personas, porque te limitas, es el cambio de mi vida que cambió un giro totalmente. Yo enseñaba en el colegio, imagínate, se me fue la voz, pero dije las ganas de vivir, no, ahí están. Me adapté a esto, a hacer otras cosas, salí de esto, gracias a los doctores, a muchas cosas. Y a veces hay días que estamos muy bien, que aparentemente estamos muy bien, pero hay momentos que a veces no podemos. Iris, ¿y ahora qué haces? ¿A qué te dedicas? Estoy cosiendo, trabajo con títeres, ayudo a los niños también. Iris, no te puedo abrazar por la pandemia, pero te abrazo muy fuerte hacia la distancia y no estás sola. Eres parte de una asociación, doctor, y qué importante, ¿no? Este testimonio tan conmovedor ha dejado su vocación de enseñar, pero sigue para adelante y has dicho algo muy importante, Iris, que quiero rescatar. Las ganas de vivir no han parado, sino tú eres una heroína. Así que desde aquí, desde Cuerpo Médico, esas lágrimas son dedicadas para todas las personas que están sufriendo como tú, pero no están solas. Mira, está acá el doctor Ugarte, está toda la red de salud, toda la red del MINSA, y si pudiera iría corriendo a secarte yo misma esas lágrimas, pero eres una heroína y eres una mujer muy valiente y estoy muy orgullosa de haberte conocido. Y para adelante, que son pruebas y retos que nos pone la vida, doctor. Empezó con dolores, ha perdido la voz, su vida ha cambiado y la gente no entiende. Y la gente es muy dura con alguien que tiene lupus. Sí, porque hay cosas que no se ven. O sea, ella misma comenta, hay días en los que tiene fatiga, en los que no puede hacer las cosas y otros en los que sí. Y a veces es difícil entender eso. O sea, digamos, no sé, si a mí se me hincha la rodilla, uno ve ya la rodilla está hinchada. Y ahí no hay mucho que discutir. Pero si yo digo que tengo fatiga, es que tienen que creerme que tengo la fatiga. Entonces, y no es la fatiga del cansancio, no es que tuve una mala noche. O sea, realmente hay cosas que no pueden hacer o que no pueden hacerla de la misma forma como hacíamos antes. Por ejemplo, era lo que mencionaba hace un rato. Pueden ir a trabajar, pero no rinden igual, porque no se concentran igual. Entonces, ese tipo de impactos son difíciles de asimilar para el entorno.
porque encima son pacientes jóvenes. Uno espera en alguien de 40 años que pueda estar trabajando normalmente, que estén en la mejor época de su vida. Entonces es difícil entender a veces eso. Ahora, ¿cuáles serían esas recomendaciones para nosotros, para los que día a día compartimos con alguien con lupus y no nos damos cuenta? Si tú tuvieras así una lámpara de Aladino, ¿cuáles serían esos deseos para que nosotros entendamos cómo tratar a una amiga, a un familiar o a alguien que tenemos cerca con lupus? Comprenderlos, que hay momentos que podemos decir no podemos y respetar eso, ¿no? Y apoyar y no juzgarlos, porque tenemos ciertas limitaciones. Bueno, y también están nuestros sueños crecen por supuesto, a nuestra medida, con las limitaciones, claro que pero están ahí. Y tiene la Asociación de Lupus Perú. Sí, el Lupus Perú para mí de un inicio fue un gran apoyo. El Lupus Perú tiene 12 años ya ayudando, apoyando a los pacientes. Yo cuando empecé en todo esto, para mí algo nuevo que llegó a mí, pero también abrazo a esto, porque gracias a esto conocí personas muy maravillosas y agradecida por todo. Y además ustedes ya han apoyo. recorrido el camino para las nuevas personas que están sufriendo. Iris, querida, gracias por haber venido aquí a TV Perú, gracias por tu valentía y nos vamos a ver pronto y vas a contar de todos los éxitos que tienes, porque por algo siempre son las cosas. Sí. Gracias. Muy bien. Los testimonios y justamente son importantes para nosotros, fundamentales. Nos vamos, doctor, a otra llamada porque ya Irma nos espera desde Comas. Irma, el doctor Ugarte la escucha. Aló, buenas tardes. Yo soy una paciente con lupus, ya hace 8 años diagnosticada y hace 3 meses me diagnosticaron artritis reumatoide, de los cuales el médico me dijo que los medicamentos que tomaba para la artritis, o sea, es igualito que lo mismo que el lupus, y quisiera saber si eso es verdad. De hecho, en las enfermedades autoinmunes, varios medicamentos se usan en común entre una y otra. Entonces sí podemos tratar la artritis reumatoide con medicamentos que usamos para el lupus y al revés. Y también es bueno tener presente que los pacientes que tienen una autoinmune tienen más riesgo de tener una nueva autoinmune. Entonces sí, esto que hemos visto ahorita con nuestra paciente que tenía artritis reumatoide o la previa que tenía esclerosis sistémica además de lupus, no es algo tan infrecuente. Muy bien, vamos ahora con otra llamada y es Marta. Marta, Magda, muy buenas tardes. En Ventanilla también están viendo Cuerpo Médico. El doctor Ugarte le escucha. Doctor, buenas tardes. Gracias por su atención. Doctor, lo que pasa es que a mí me detectaron fibromialgia y yo quiero saber si también tiene que ver algo con lupus, porque a mí ahorita, por ejemplo, me está doliendo la pierna derecha y la verdad de la cintura antes de la rodilla, que yo no la aguanto. Y bueno, hace un año me dolía la pierna izquierda de igual manera y la verdad no sé cómo tratar eso. Muy bien, doctor. Bueno, la fibromialgia puede presentarse en pacientes con lupus, pero no necesariamente el paciente con fibromialgia va a tener una enfermedad autoinmune sistémica. Y es una de las enfermedades, digamos, que generan más dolor. La característica típica es el dolor. Entonces, si hay dudas del diagnóstico, lo que hay que hacer es volver a ir al reumatólogo, que le evalúen. Puede ser que tenga fibromialgia nada más, pero que eso sea lo que le esté generando el dolor y la limitación, sí. Pero también habría que descartar algo más si es que hubiera alguna molestia adicional. Bueno, doctor Ugarte, le agradecemos muchísimo su presencia y también agradecer a todas las llamadas que han ingresado. Muchas se han quedado ahí, pero creo que es un tema que vamos a volver a tratar para seguir ayudando a más gente. Gracias a usted y a todo el equipo de la unidad de lupus de Almenara, que trabaja incansablemente curando, pero también investigando. Gracias por estar aquí. Ya lo saben, tienen que ir a la especialidad de reumatología y nos acompañó el doctor Manuel Ugarte. Y a las llamadas que no han podido ingresar al programa, mil disculpas, pero les prometemos que vamos a tocar nuevamente este tema. Vamos a hacer una pausa, regresamos con la parte final de Cuerpo Médico. Llegamos a la parte final del programa, gracias a todas las personas que nos han escrito y nos han llamado para preguntarnos sobre el lupus. El compromiso es volver a tocar este tema. Antes de despedirme y hacer el cierre con Aura, quiero recordarles que todos somos parte de la colecta pública
2022 de la Liga contra el Cáncer. Vamos juntos a trabajar para ayudar a salvar vidas. Pueden colaborar a través del YAPE y también del PLIN, o pueden hacer una transferencia a través del banco de su preferencia. Esta colecta nos espera. Todos los pacientes que necesitan un chequeo preventivo necesitan de la colaboración. 1 sol, 5 soles, no importa. Todo es importante, todo suma para salvar vidas. Y también les quiero contar, a ver, ¿quiénes de ustedes quisieran ganar 10.000 soles? Todos acá, todos. Muy bien. ¿Qué tienen que hacer? Bueno, el programa Puyaxpa Yachay está invitándonos a todos a participar. ¿Para qué? Para aprender quechua de manera divertida. Si ustedes son mayores de 18 años, tienen un espíritu divertido, quieren aprender quechua y ganar 10.000 soles, deben de escribir al correo electrónico que aparece en pantalla y ser parte de este programa que es muy divertido, pero que además nos habla del Perú y sus tradiciones. Todos a participar y me cuentan si alguno de ustedes ha ganado esos 10.000 soles. Vamos ahora a cerrar el programa y ahora hemos estado en el Hospital Sabogal, creo, con temas muy importantes vinculados al lupus. Y estos temas nos hablan de todo lo que tenemos por conocer y nos has dado una muestra nada más. Sí, definitivamente, Fátima, nos ha quedado cortísimo. Hay otras disciplinas, otras áreas y especialidades que definitivamente atienden a pacientes con lupus, pero creo que, como tú lo mencionaste, será en Lupus parte 2. Definitivamente invitar siempre a las personas que nos observan, que están atentos al cuerpo médico, a la prevención, definitivamente. Así que, bueno, agradezco también de manera absoluta el apoyo del Hospital Sabogal, de la red de salud, porque siempre están dispuestos a abrirnos las puertas para poder llevar información valiosa sobre la salud y la prevención hacia sus hogares. Así que, Fátima, en realidad ahora sí, el tema de mañana creo que podemos comentarlo. Bueno, de verdad ha sido muy importante poder entender un poco lo que vive cada una de las personas con lupus. Y si me están escuchando y están con ese diagnóstico, ingresen a las redes sociales de la Asociación Lupus Perú. Cuando uno le dan una noticia vinculada a nuestra enfermedad, siente como un vacío en el corazón, ¿no? Pero cuando estamos acompañados, cuando hay una asociación, cuando tenemos buenos médicos, podemos salir adelante, podemos tomar esa fuerza necesaria para romper cualquier obstáculo. Y nuestro testimonio de hoy ha sido ejemplo de ello. Así que nada de tristeza, vamos a seguir para adelante, simplemente que los sueños cambian. Muy bien, Aura. Y mañana tenemos un tema muy importante porque muchas personas nos han escrito para hablarnos de la migraña, que no soportan los dolores de cabeza. ¿Es algo hereditario? Bueno, Aura, mañana también tú estarás dándonos más información sobre este punto. Sí, definitivamente. Vamos a tocar nosotros algo que está relacionado, que son los tumores cerebrales. Así que nos vemos con una gran, amplia información, Fátima. Muchísimas gracias por acompañarme el día de hoy desde otros extremos, pero siempre presentes. Claro que sí, así es Cuerpo Médico. Vamos por todos lados para que ustedes tengan la mejor información y, por supuesto, es importante conocer lo que ustedes piensan. Nos pueden llamar, pueden comunicar a través de las redes sociales. Nos vamos, pero recuerden, mañana el tema es migraña. Espero todas sus preguntas y mañana regresa como siempre a las 3 en punto, Cuerpo Médico. ¡Chao!